podcast de la Iglesia Casa de Oración del Perú. Oramos porque este mensaje sea de bendición para cada uno de ustedes. La palabra de Dios es más dulce que la miel, ¿no? Pero ¿por qué es más dulce que la miel? Y esta noche vamos a verlo. Ciertamente la palabra de Dios es vida. La palabra de Dios es vida. El Evangelio San Lucas, capítulo 11, versículo 28. Vamos a leer el Evangelio San Lucas, capítulo 11, versículo 28. Pero vamos a leer de versículo 27 y 28. Jesús, así dice la palabra del Señor, mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo, o sea, Jesús, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y los guardan. Vamos a orar a Dios, que Él, el único que nos puede hablar, porque Él conoce nuestro corazón, conoce nuestros pensamientos. Y que esta noche que la palabra de Dios nos puede hablar a cada uno de nosotros. Amado Dios, te damos gracias. Gracias por esta noche maravillosa que permites compartir tu palabra de Dios para que tu pueblo, tu iglesia puede oír tu voz, escuchar tu palabra viva, eficaz. Y que cada hijo, cada hija, cada amigo, cada amiga que nos conectan para oír tu palabra de Dios y así edificar su vida, su espíritu, su alma, es ser bendecido, Señor. Dice tu palabra, Señor, de que todo aquel que oye tu palabra y sobre todo obedece tu palabra, tú bendices abundantemente. Gracias, Señor, que esta noche, que tu palabra poderosa, Señor, sea predicada y que podamos recibir esa palabra viva que necesita nuestro espíritu cada día, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, y por la fe declaramos esta noche tu palabra de bendición. Declaramos por fe salvación, vida eterna. Declaramos tu palabra poderosa, milagros, sanidad, liberación. Y sobre todo, Señor, declaramos por fe que derrames bendición a cada uno, cada hombre, cada mujer que escucha tu palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hemos leído un pasaje. Dice, Jesús dijo, bienaventurado los que oyen la palabra de Dios y lo guardan. Dos cosas. Los que escuchan la palabra y no solamente quedan en escuchar, sino que obedecen la palabra de Dios. Dios siempre lo va a bendecir. Pero ambas cosas tenemos que hacer. O sea, no solamente que yo escuche, y quizás muchos escuchan, porque aquí Jesús dice, los que me escuchan y los que me obedecen mi palabra. O sea, los que ponen en la práctica la enseñanza de la palabra de Dios. Cuando leemos y que la palabra de Dios nos habla,
para nuestra vida cristiana, para que nuestra vida sea desarrollada conforme la voluntad de Dios y conforme su palabra, la iglesia del Señor, el creyente, tiene que poner en la práctica. Quizás es uno de los problemas grandes que toda la iglesia tiene. Dentro de la iglesia siempre va a haber dos clases de cristianos. Como anoche decía, los prudentes y los insensatos. Y aquí también los que escuchan y ponen en la práctica. Los que escuchan la palabra de Dios son bienaventurados y son muy felices, pero también tienen que poner en la práctica los que obedecen la palabra de Dios. Y Jesús decía, el que me ama, obedece mi palabra. El que me ama, el que guarda mis mandamientos, obedece mi palabra. Pero también hay otros, solo escuchan sí, pero no lo obedecen. Saben la palabra de Dios, sabe uno lo que tiene que hacer, pero sencillamente no quieren obedecer. Entonces, si Jesús dijo aquí claramente, bienaventurados, felices, dichosos, los que escuchan mi palabra y obedecen mi palabra. Amén. Vamos a ver algunos versículos de que la palabra de Dios es vida. En Hebreos, que es muy conocido, Hebreos capítulo 4, versículo 12. Hebreos capítulo 12, versículo 12. Dice así, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, número uno, la palabra de Dios es viva. Y eso nunca debemos olvidar, de que desde Génesis hasta Apocalipsis, cuando leemos la palabra de Dios, es viva y eficaz. ¿Por qué encontramos en la Biblia hizo énfasis que la palabra de Dios, ese es el alimento espiritual para nuestras vidas? El creyente se alimenta con la palabra de Dios, nuestro espíritu, nuestra alma. Físicamente los alimentamos muy bien, cuidamos muy bien y lo alimentamos 3 veces al día, y quizás los alimentamos con mejor alimento, nutritivo, y está bien, no está malo, y está bien. Y como dicen los nutricionistas o los médicos también, que para vencer cualquier enfermedad, bacteria, virus, cuando tiene una buena alimentación balanceada, nuestros organismos, nuestras defensas es fuerte, físicamente hablando. Entonces, cuando uno se alimenta físicamente bien, es fuerte. Y por eso que los que se alimentan bien vencen rápido
el coronavirus. Recuperan rápidamente. Cualquier bacteria y cualquier enfermedad, el que tiene buena defensa siempre va a vencer, porque sus anticuerpos están muy fuertes. Mira, entonces el ser humano, ¿cómo alimenta este cuerpo físico? Ya dije, no está mal, está bien que debe alimentarse con una alimentación balanceada. Este cuerpo físico que nos has dado, Dios nos ha dado, y que también es el cuerpo, es el templo del Espíritu Santo. Amén. Pero ¿cómo cuidamos y alimentamos nuestro espíritu, el alma? Porque toda alimentación físico no alimenta, solo alimenta este cuerpo nada más. Entonces, así como tenemos ese cuidado de alimentarnos, este cuerpo físico, en la misma manera, aún quizás mucho más, debemos cuidar y alimentar nuestra vida espiritual, porque nuestra vida espiritual son eternos, que nos lleva a la eternidad. Por eso que la palabra de Dios es vida, es una vida eterna. Y por eso que el apóstol dice, la palabra de Dios es viva y eficaz. No está muerta la palabra, es viva. Entonces es la palabra de Dios que nos enseña a conocer a Dios. A través de la palabra de Dios conocemos que nuestro Dios es tan grande, tan maravilloso, y que nos ama, y tanto fue su amor, nos perdona y nos da la vida eterna. ¿Cómo lo sabemos? A través de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es viva y eficaz. Porque Dios nos conoce a cada uno de nosotros, como dice, aún nuestros pensamientos y las intenciones del corazón. Dice claramente que hemos leído, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Quiere decir, Dios sabe muy bien tu vida. Dios sabe y te conoce muy bien cómo eres, qué haces. Aún tus pensamientos lo sabe muy bien. Y así como sabe también tu necesidad. Y conoce, sabe tus problemas, tus preocupaciones, las dificultades que pasamos. Y sabe y conoce también nuestros anhelos de nuestro corazón. Y por eso que Dios nos concede el anhelo de nuestro corazón, aún antes que pedamos. Él lo ya sabe y nos concede el anhelo de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque te conoce. Sabe muy bien lo que tú necesitas. Y entonces Él va a proveerte. Él está ahí contigo para ayudarnos. Él está con nosotros todos los días para fortalecernos, para animarnos, para tener la victoria. Él está con nosotros. Pero ¿cómo conocemos? Es a través de la palabra de Dios. Entonces, cada vez que leas la palabra de Dios, recuerda que es viva, eficaz. Y que la palabra de Dios es vida eterna. Amén. Por eso que dice claramente, pero también es una arma poderosa porque es más cortante que toda espada de dos filos. ¿Cómo yo puedo vencer al enemigo? Peleando físicamente no lo voy a vencer. Porque el enemigo Satanás es espíritu. Los demonios son espirituales. Entonces nosotros
¿Cómo vamos a vencer a ellos cuando tenemos los ataques del enemigo? Solo vamos a vencer es con la palabra de Dios. Es con la palabra de Dios. Es una arma poderosa que tenemos, la palabra de Dios. Por eso es una espada de dos filos, más 2 filos, dice. Entonces, cuando tú sabes y conoces, realmente lees la palabra de Dios, sabes muy bien cómo tener la victoria con Cristo Jesús. Alábelo al Señor esta noche. ¿Qué más dice la Biblia? ¿Qué más nos enseña? En Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, versículo 18. Santiago capítulo 1, versículo 18. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Por su voluntad. Él, Dios, por su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. La palabra de Dios no solamente es viva y eficaz, sino que es verdad. Y eso quiere decir de que leemos desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia, la palabra de Dios, es verdad. Y cuando nosotros sabemos que es verdad, entonces cuando Él dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, es verdad. Entonces Dios está con nosotros. Nunca, jamás debemos dudar de eso. Porque Él me dice que Él está conmigo todos los días. Y ahora sabemos, y nos dice en la Biblia, de que la palabra de Dios es verdad. Y con la palabra de Dios dice, nos hizo renacer para una nueva vida eterna. Recuerda que antes de conocer a Cristo, estábamos muertos espiritualmente. No teníamos vida. Solo teníamos este alma y cuerpo físico nada más. Espiritualmente estábamos muertos por el pecado. Porque la paga del pecado es muerte. Y por nuestros pecados estamos muertos espiritualmente. Y de eso dice de que fue tanto su amor por su voluntad, por amor a nosotros, por amor a su creación, por amor a la humanidad, por todos, por los buenos, malos, por toda la humanidad, nos amó y vino a esta tierra y entregó su vida en la cruz de Calvario. Y por amor a nosotros, por la humanidad, murió en la cruz, resucitó al tercer día. Alábelo al Señor esta noche. Y dice, esa palabra es viva y eficaz, nos hizo renacer. Hemos nacido de nuevo. Por eso hablamos en la Biblia, la doctrina sobre nuevo nacimiento. Para que realmente seamos hijos de Dios, tenemos que nacer de nuevo. Humanamente, o porque dicen, el ser humano no va a nacer de nuevo. Es la palabra de Dios, nos hace renacer para la vida eterna. Porque eso es lo que dice que hemos leído. Nos hizo nacer por la palabra de Dios para que seamos primicias de sus criaturas, conforme su voluntad. Por su voluntad, por amor a nosotros, por la voluntad de nuestro Padre Celestial que nos amó, nos hizo nacer a ti y a mí para que tú y yo tengamos la vida eterna. Eso es lo más maravilloso que Jesús ha hecho por nosotros en la cruz de Calvario. ¿Por qué? Es verdad. Si es verdad, tú y yo somos
hijos de Dios. Porque así dice la Biblia. La palabra de Dios nos dice que tú y yo somos hijos de Dios. Dice, justificados pues, dice, gratuitamente por la sangre de Jesús. Jesús, con su muerte en la cruz, nos ha justificado. Todos nuestros pecados, que estábamos sentenciados a muerte eterna, al infierno, pero la sangre de Jesús nos ha perdonado y nos ha justificado y nos ha santificado para que tú y yo tengamos la vida eterna. ¿Se dan cuenta que cuán importante es leer, escudriñar la palabra de Dios? Muchos dicen, yo creo en Dios. Pero si no leen la Biblia, no leen la palabra de Dios, no conocerá quién es Jesús. La única manera podemos llegar a tener la salvación, la vida eterna, es a través de su palabra. Porque la palabra de Dios es vida. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y la palabra de Dios es verdad. Si es verdad, así será. Dice la Biblia que nuestro Dios es fiel. A pesar que nosotros somos infieles, a pesar que nosotros los fallamos todos los días, con tantos errores y fallas, le fallamos a Él, pero nuestro Padre Celestial dice, sigue siendo fiel con nosotros. Y si dice así, pues es verdad, porque dice acá, la palabra de Dios es verdad. Gloria a Jesús, qué maravilla, hermanos. Qué bendición, hermanos, saber que la palabra de Dios es verdad. Y si es verdad, estamos en el camino correcto. Estamos dentro de la voluntad de Dios. Y todo lo que está, la palabra de Dios es verdad. Y todo lo que está va a ocurrir. Nadie lo va a cambiar. Ya no hay más revelaciones. Como otros dicen que hay una nueva revelación. No, ya no hay más. Ya están dadas en la palabra de Dios. Solo tenemos que creer y obedecer lo que está en la palabra de Dios. Porque es verdad. Amén. Entonces, hay un solo medio para que nosotros podamos llegar a la salvación. Es conociendo, leyendo la Biblia. Porque leyendo la Biblia vamos a encontrarnos a Jesús, a conocer que Él te ama y que murió por ti y que esa sangre poderosa está presente para perdonarte y darte la vida eterna. Pero si no leemos la Biblia, ¿cómo vamos a saber? ¿Cómo van a saber la gente, las personas, salvarse si no leen la Biblia, si nadie le predica? Y por eso es de que la iglesia del Señor tiene que predicar el Evangelio. Pero ¿cómo voy a predicar si estamos en la cuarentena? Hay muchos medios que Dios nos ha dado para predicar el Evangelio. Yo no es que este medio que estoy compartiendo la palabra de Dios, todos por una llamada y tú puedas evangelizar la palabra de Dios. Cuando te llama la persona, preséntele a Jesucristo. Llame a tu familia y preséntele a Jesucristo. Ya estás predicando la palabra de Dios. Y tenemos, quizás pueden ir muy lejos, en provincias, que no podemos viajar, que no podemos vernos, pero a través de este medio, tú puedes llamarle y puedas predicar el Evangelio. ¿Ve? No hay excusas. Es una bendición que tenemos cuando sabemos usar estas tecnologías. Gloria a Jesús. Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, versículo 17.
y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Como hemos dicho, de que la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es verdad, pero también la palabra de Dios es una arma poderosa. Dice claramente que hemos leído la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es una espada, es una arma. Ya dije, la única manera que vamos a vencer al enemigo es con la palabra de Dios. Al enemigo, al diablo y sus demonios, no vamos a vencer con armas, ni siquiera con virus. No, se vence con la palabra de Dios. Son espirituales. Jesús, cuando fue a llevar al desierto de la tentación, Jesús lo venció ¿con qué? Con la palabra de Dios. Escrito está. Escrito está. Usó la palabra de Dios. Soltó la palabra poderosa. Y lo venció a Satanás con la palabra de Dios. Y por eso es que Dios nos ha dado las armas. Aparte que las armas, la oración, la fe y la palabra de Dios. Entonces, una de las armas poderosas que tenemos es la palabra de Dios. El creyente tiene que saber usar su arma. Porque si no sabe usar su arma, uno mismo puede matar. Hablando de armas físicas. Si no sabe usar una espada, si no sabe usar un arma, se va a matar uno mismo. Así igual, nosotros, que esta palabra de Dios es nuestra arma, y tenemos que conocer muy bien. ¿Y cómo voy a conocer? Leyendo la Biblia. Leyendo la Biblia. Escudriñando la palabra de Dios. Estudiando la palabra de Dios. Meditando la palabra de Dios. Entonces vamos a estar preparados a usar nuestra arma poderosa contra el enemigo, que es Satanás y sus demonios. Es la espada de dos filos. Es la espada de espíritu, dice, es la palabra de Dios. Es una arma poderosa que el creyente posee para vencer. El creyente siempre será victorioso, y por eso el apóstol Pablo dice que nosotros somos más que vencedores cuando sabemos usar bien las armas, la palabra de Dios. Y para que podamos conocer y usar bien la palabra de Dios, tenemos que leer. Entonces el creyente, desde que nace, tiene que alimentarse, tiene que leer la palabra de Dios. Cuanto más habrá que tienes tiempo durante estos 90 días, prácticamente 90 días, Dios nos ha dado tiempo para que tú puedas pasar tiempo leyendo la palabra de Dios y nutrirte con la palabra de Dios. Ojalá que estamos haciendo. Y si no, empieza a hacerlo. Porque es necesario. Porque vamos a necesitar. Cuando esto termine, vamos a pregar el evangelio y vas a necesitar. Mientras, prepárate en la palabra de Dios, porque esta es nuestra arma. Amén. Entonces, la palabra de Dios es vida. La palabra de Dios es viva, eficaz. La palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios es una arma poderosa que Dios ha dado. Amén. Gloria a Jesús. En Colosenses capítulo 3, Colosenses capítulo 3,
versículo 16. Porque el apóstol Pablo dice de que es necesario para que tengamos las armas poderosas. Y mira lo que dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos y himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Definitivamente, para que saber que la palabra de Dios es una arma, tenemos que leer abundantemente. No solamente leer, sino que debe morar, o sea, que una vivencia la palabra de Dios. Algo naturalmente. Debe ser un hábito, una disciplina que fluya la palabra de Dios. Habla de vivir, de morar. Se quiere decir de que la palabra de Dios debe estar en nuestro corazón, aquí en nuestra mente. Tener muy claro una vivencia es de la palabra de Dios, la Biblia. Cuando hay esta vivencia, la palabra de Dios, conoceremos realmente quién es nuestro Dios. Vamos a conocer realmente que la palabra de Dios, que nuestro Dios es tan bueno y tan maravilloso, que es poderoso. Y es Dios todopoderoso. Amén. Esa es la palabra de Dios que realmente nos va a ayudar a saber conocer a nuestro Dios que está con nosotros. Y cuando nosotros sabemos, conocemos, vamos a caminar por fe. Por eso Pablo decía, el creyente camina por fe y no por vista. Porque la vista nos ciega. La vista nos jala al mundo, a las cosas de este mundo. Pero cuando la palabra de Dios habita realmente, vive en nuestras vidas, entonces solo miramos a Jesucristo. Amén. Y por eso que dice, la palabra de Dios more en abundancia, no es una poca, abundancia en nosotros, en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que también podamos enseñar, para que podamos exhortar unos a otros y para que también podamos alabar al Señor. Y si todo lo que hacemos sea de palabra de Dios, podemos hacer lo mejor conforme la voluntad de Dios. ¿Y cómo lo sabemos? Pues a través de la palabra de Dios. Y por eso es que en la Biblia encontramos estos énfasis de que la palabra de Dios. Uno dice, pero ¿qué no, sí. Hermanos, si no leemos, si no conocemos bien, no conocemos a Dios también. Y por eso que el mundo nos influencia rápido a los jóvenes. La música mundana influencia rápido. Las cosas de este mundo, la vanidad, influencia rápido. ¿Por qué? Porque no leen la Biblia. Los chicos no leen la Biblia. Ese es el problema. El creyente, el joven que lee la palabra de Dios, se consagra su vida y vive, es un discípulo de Jesucristo y de Dios y obedece lo que dice la palabra de Dios y vive lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo? El que lee la Biblia. En eso es la diferencia. ¿Quién realmente está leyendo la palabra de Dios?
Amén. Para terminar esta noche, vamos a abrir el último texto, San Juan capítulo 15. El Evangelio San Juan capítulo 15. Versículo 7. Dice: si permanecieses en mí, en mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Dos cosas, ¿no? La final está la promesa. Pedid todo lo que queréis y será hecho. Tiempo presente. Algo real que Dios te lo va a dar. Y que todos queremos eso. Esta es la segunda parte, todos queremos. Pedir, que ya dice que será hecho, entonces todos queremos pedir a Dios. ¿Y es correcto? Sí, es correcto, está bien. Pero antes de pedir, hay dos requisitos. Dice, uno, permanecer con Cristo. Y su palabra, la palabra de Dios. Número uno es permanecer en Cristo. Y segundo, permanecer en la palabra de Dios. Entonces dice, pida todo lo que tú quieras. Y será hecho de, te voy a bendecir. Amén. Para que permanezca la palabra de Dios, tiene que morar, habitar abundantemente la palabra de Dios. Tenemos que saber de que la palabra de Dios es vida. La palabra de Dios es eficaz, viva y eficaz. Y lo que me dice que pedid todo lo que queréis es verdad, porque la palabra de Dios es verdad. Pero también la palabra de Dios es una arma poderosa para vencer al enemigo. Y para que todo eso tengamos la victoria, tiene que morar, tiene que habitar abundantemente, dice la palabra de Dios. Y si es así, la palabra de Dios va a permanecer en nosotros. Permaneceremos con Cristo Jesús y vamos a permanecer en la palabra de Dios. Vamos a parar en la palabra de Dios, firmes. Aunque vengan las acechanzas, aunque vengan las pruebas, aunque venga el mismo diablo, aunque venga la muerte, pararemos firmes en la palabra de Dios, porque sabemos muy bien, si yo estoy con Cristo Jesús y Él está conmigo, soy más que vencedor, porque la palabra de Dios es verdad, y todo lo que yo pida a Dios os será hecho, dice. Cuando se gozan, goces en el Señor. Mídaselo a Dios. Pero tenemos que permanecer en Él. No te muevas. No mires al mundo. Sí, pero la necesidad. No mires al mundo, mira a Cristo Jesús. Él suplirá nuestras necesidades conforme su gloria y riquezas en Cristo Jesús. ¿Estoy enfermo? Sí, no mires. Mira a Jesucristo. Dice la Biblia, por la llaga de Jesucristo fuiste sanado. Fuiste curado. ¿Cómo sé? Por la palabra de Dios. Me siento y me hace ver el enemigo que estoy solo, desanimado. Como muchos dicen, no tengo ganas de vivir, quiero matarme. Dios dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No temas, no te desanimes, porque yo soy Jehová tu Dios, que estoy contigo. Mira, es verdad. ¿Y cómo lo puedo contestar al enemigo? Cuando la palabra de Dios es viva, eficaz. Cuando la palabra de Dios se hace realidad, una verdad de
Dios hay abundancia en mi corazón y mi mente. Cuando la palabra de Dios es poderosa, entonces podemos contestar, podemos soltar la palabra de Dios y podemos lanzar la palabra de Dios al enemigo y decirlo: soy más que vencedor, porque yo creo a Jesucristo y Dios está conmigo. Por eso Pablo decía: si Dios está con nosotros, ¿qué dice? ¿Quién contra nosotros? Nada, ni el diablo, ni el demonio, ni la muerte, nada nos podrá quitar del amor de Cristo. Nadie. ¿Por qué? Porque conoces la verdad de la palabra de Dios. Sabes y conoces quién es Jesús. Y sabes y conoces quién es nuestro Padre Celestial. ¿Cuántos sabemos? Todos los días tenemos la victoria. Todos los días vemos la gloria de Dios. Todos los días vemos la bendición de Dios. Todos los días vemos el milagro de Jesucristo en nuestras vidas. Todos los días vemos cuán bueno no es. Pase lo que pase, venga lo que venga, aunque la muerte pueda estar a nuestro costado, aunque la muerte esté a la frente, nosotros estaremos firmes con Cristo Jesús. Aunque nos meta una bomba, aunque nos meta bala, nosotros pararemos firmes cuando sabemos quién es nuestro Dios. Nuestro Dios es todopoderoso, que está con nosotros. Las 24 horas está con nosotros. Por eso es importante saber y conocer que la palabra de Dios es vida. Tú quieres tu bendición, conozca a Jesús y su palabra. ¿Quieres ser más que victorioso? ¿Quieres ser más que vencedor? Lea la Biblia y conozca a Jesús, que es nuestro Dios todopoderoso. ¿Quieres ser bendecido? ¿Quieres que vaya tu economía muy bien? ¿Quieres que tu trabajo, tu negocio sean bendecidos, prósperos? Lea la Biblia y conozca que de Él viene la sabiduría, el poder y las riquezas. Viene de Dios. ¿Cómo? A través de su palabra. Amén. Por eso que dice, Jesús lo dice: si permaneces en mí. Jesús lo dice: y permaneces en mi palabra, entonces pedid todo lo que queréis, os será hecho. Os será hecho, dice, pedid todo lo que queréis. ¿Qué cosa necesitas? ¿Cuál es tu necesidad esta noche? ¿Cuál es tu necesidad? Ya que Jesús te dice: pedid todo lo que queréis, os será hecho. Un trabajo, un negocio, dinero, una casa, un carro, una salud física. ¿Qué necesitas? ¿Cuál es tu necesidad? Jesús te dice esta noche: pedid todo lo que quieres, os será hecho. Por eso te he preguntado: ¿necesitas un trabajo? ¿Necesitas un negocio? ¿O que tu negocio sea bendecido, próspero? ¿Necesitas dinero? ¿Necesitas sanidad en tu salud física? ¿Necesitas que tu problema sea solucionado? Ahora mismo, al instante, cierra tus ojos y pídeselo a tu Padre Celestial. Pídeselo a Jesús. Vamos, cierra tus ojos ahí y vamos a orar. Y yo voy a orar y voy a soltar la palabra de Dios y que recibas tu bendición. Porque si la palabra dice verdad, dice la palabra es verdad, y me dice que pídame todo lo que tú quieras, o será hecho, pues así va a ser. Dios no puede mentir. Dice Dios, por dos cosas no puede mentir, dice, no puede mentir. Todo lo que dice es verdad. Todas las promesas de Dios es sí, es amén, así sea. Cuán bueno es nuestro Dios. Pero quiero que tú lo pidas de corazón, de acá adentro, no boca afuera, aquí de verdad, de corazón, que tú lo amas a Jesús. Y que también vas a leer, que ahora ya lo sabes,
vas a escudriñar, vas a leer. Sabes que la palabra de Dios es viva y eficaz. Sabes ahora que la palabra de Dios es verdad. Sabes que la palabra de Dios es una arma poderosa. Y sabes de que la palabra de Dios debe morar abundantemente. Y sabes que la palabra de Dios debe permanecer firme en nuestras vidas. Y entonces, pídeselo a Dios. Pídeselo en este momento. Vamos a orar. Padre Dios Todopoderoso, gracias, Señor, por tu presencia esta noche, porque tú estás ahí con ellos, ahí donde su casa, su hogar, tú estás con ellos. Y así también estás aquí con nosotros, porque tú eres un Dios omnipresente. Esta noche hemos aprendido y nos has hablado, nos has enseñado que tu palabra tuyo es vida, que tu palabra poderosa es viva, eficaz, que tu palabra es verdad, amado Jesús. Y tú nos dices esta noche, si permaneces en mí, mis palabras, pedid todo lo que queréis, os será hecho. Yo creo esa palabra poderosa tuya, Señor. Y yo te pido por tu iglesia, por tu pueblo esta noche que están pidiendo, Señor. Señor, los que necesitan un trabajo, Señor, provéelos, bendícelos, Señor. Abre las ventanas de los cielos, abre puertas para nuevos trabajos y que sea un buen trabajo con buen sueldo. Padre, lo bendigo en el nombre de Jesús. Concédelo conforme su corazón te están pidiendo. Padre, en el nombre de Jesús. Y aquellos hijas, tus hijos, que sus negocios sean bendecidos, prosperados, así sea conforme tu palabra, Señor. Tú dijiste, Señor, bendiceré abundantemente hasta que sobreabunde, dice, así sea conforme tu palabra poderosa. Bendícelo, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Aquellos que están con salud física, alguna dolencia, tu palabra dice, Señor, que por tu llaga fuimos curados. Por lo tanto, yo reprendo todo espíritu de enfermedad y por las llagas de Jesucristo declaro milagro, sanidad ahora mismo en el nombre de Jesús, porque tu palabra es verdad. Recibe, hermana, recíbelo en el nombre de Jesús. Si tus hijas, tus hijas te están pidiendo que tienen problemas familiares, conyugales, algún problema, Señor, tú intervenga y soluciona, porque tu palabra es verdad y fortalece y dale sabiduría e inteligencia para las cosas que tú declaramos ya solucionar el problema en el nombre de Jesús. Por la fe declaramos tu palabra poderosa, tú el que solucionas, el que haces, el que conoces, el que sabes, solo tú puedes solucionar los problemas. Por lo tanto, hágase tu voluntad con cada uno de tus hijas, tus hijos, o los amigos, amigas. Hágase tu Padre en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, bendice, Señor, tu pueblo, tu iglesia, su economía, su amasar de su casa. Lo bendigo, Padre, en el nombre de Jesús. Aquellos corazones que te dan para ti, Señor, aquellos corazones que te aman, que te obedecen y que traen para ti, Señor, bendícelos, Señor. Los bendigo, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Dígale a Jesús con tus propias palabras todo lo que tú has pedido. Ya están hechos, porque dice la palabra de Dios, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Así que Dios ya lo hizo. Ahora solo tienes que darle gracias, pero también que hay que estar seguro en tu corazón. Dele gracias, gracias por el milagro, gracias por las sanidades, gracias por el trabajo, gracias, soy bendecido en mi negocio, gracias, no sé qué es pedir. Dígale gracias por esto, dele gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, todos te lo pedimos y te agradecemos en el nombre de Jesús. Alábelo al Señor, dale alabanzas al Rey de Reyes, Señor de Señores, porque Él te ama y Él está contigo. Gloria a Jesús. A su nombre, hermanos.
Amén. Amados hermanos, hermanas, sigamos adelante y que aproveche esta oportunidad de leer la palabra de Dios y conozca a Jesús. Y cuando conocemos a Jesús, Él es maravilloso. Él es el mejor amigo que está con nosotros todos los días. Él es el mejor consejero que nos da la paz, que nos da la felicidad, que nos llena su amor todos los días. Se llama Jesús, amigo, amiga. Se llama Jesús. Dios me lo bendiga, amados hermanos, hermanas. Muchas bendiciones.